La meditación es tu fuente de poder. Hoy vamos a tener una entrevista con una persona que nos va a hablar sobre la meditación. Hola amigos y amigas del canal Somos Alma. Estamos felices de estar una semana más con vosotros y como siempre, como cada semana, agradeceros vuestros likes, vuestras suscripciones, vuestro cariño y todos los comentarios maravillosos que siempre dejáis en todas nuestras entrevistas. Gracias y pasamos a nuestro entrevistado de hoy. Hoy traemos a Josep María Clopés. Josep María, hola, ¿cómo estás? Muy bien, Luján, ¿qué tal? Es un placer estar aquí contigo y con todos vosotros. Bueno, nosotros también, porque el tema nos parece súper importante. Vamos a hacer un poquito de tu currículum personal, porque es extensísimo, pero decir cuatro pinceladas de que tú vienes de dirección de marketing con una extensa experiencia profesional en el ámbito ejecutivo, directivo. Has trabajado como director general durante muchos años, como director mundial en Estados Unidos, unos años, y teniendo esa carrera brillante, un día decidiste centrarte en un programa, en realizar un programa de meditación avanzada para ayudar a la gente, ¿no? Y tú llevas más de 40 años de meditación y hace más de 15 que estás en la enseñanza de la meditación. ¿Por qué este cambio? ¿Qué ha pasado? No sé si se puede contar o hacer un esquema, porque es que es muy llamativo, ¿no? Mm, Cierto. Bueno, esto ya se entiende que es un proceso y es un proceso que arranca desde hace muchísimos años, ¿no? Efectivamente, yo he tenido una carrera fundamentalmente ejecutiva durante muchos años y muy orientado a un desarrollo profesional. Em, lo que ocurre es que ciertamente yo empecé con la meditación muy joven, yo ahora tengo 61 años y empecé que tenía 19. Para decirlo digamos, con una formación adecuada, sabiendo lo que hacía, con qué metodología, con el conocimiento suficiente como para realmente utilizar bien los recursos mentales y físicos, la mente y el sistema nervioso para llevar esa experiencia consciente más allá. Esto empecé a Perdona, hacerlo. ¿qué te llevó a los 19 años, hace unos cuantos, que no se estilaba la meditación? ¿Qué te llevó a hacer meditación? Esta es una pregunta muy importante, porque estamos hablando de algo muy esencial de la experiencia humana, ¿no? Ese reencuentro, porque la meditación es una mirada hacia adentro. Entonces, a esa edad, como es que una persona llega con 19 años, hace 40, que efectivamente no podías hablar de la meditación, no había una apertura social, ¿no? Una aceptación, ¿no? de esa mirada aséptica, ¿no? Interior. Y entonces el hecho de que yo llegara es porque ha habido un proceso antes, un proceso a lo mejor de tener muchas preguntas y de no encontrar las respuestas. Y cuando eres una persona inquieta, con una mentalidad abierta y con interés de intentar, pues bueno, a la adolescencia te planteas cosas, ¿no? ¿Qué haces aquí? Pues ya te planteas, yo creo que preguntas a lo mejor trascendentes. En mi caso yo me las planteé. Pero sí que es cierto que fue difícil, porque a cualquier lado donde mirara, pues las respuestas no me satisfacían. Y entonces eso genera una cierta frustración. Y vas dando bandazos en un sitio, en otro, a veces coges caminos que no son los adecuados.
que más que ayudarte, pues empeoran las cosas. Así que al final, pues acabé con unas ciertas crisis profundas, existenciales. Y cuando ya empiezas a tocar fondo, la naturaleza es muy sabia, porque realmente cuando te consideras un buscador honesto, auténtico, al final la naturaleza no te trae lo que deseas, te trae lo que necesitas. Así que al cabo de 4 o 5 años, justamente en una época bastante difícil que yo recuerde, pero no hace falta entrar en detalles, pero en aquella época yo la viví como un punto de inflexión, prácticamente como un hundimiento personal, hasta el punto en que dices, bueno, ya no sé para dónde tirar, ¿no? Y ahí hubo un punto de inflexión, hubo un momento en el que me paré y empecé a pensar que tal vez los problemas y las soluciones empiezan con uno mismo, que las preguntas y las respuestas no las encontrarás fuera, sino que las encontrarás dentro. Se formulan y se responden internamente. Y ahí empieza ese inicio. Y ese inicio es la mirada. Una mirada hacia adentro, una mirada personal, una mirada interior. Y ahí es donde nace el principio de la meditación, el llevar la mente a ese nivel más sutil, más sublime de tu propia existencia. Ya no miramos hacia afuera, sino que coges y pones toda tu atención, diriges todos tus sentidos hacia adentro para escuchar ese estado de silencio interior. Aquello fue totalmente intuitivo. Entonces es cuando apareció la meditación como metodología, porque acerté en la mirada y luego la naturaleza te lo trae. Y con 19 años me topé con una potente metodología, con un buen programa de formación. Lo reconocí instantáneamente, no era algo que pudieras efectivamente a lo mejor compartir con tu entorno más cercano, pues porque no había una aceptación ni una comprensión sobre ello, así que se quedó en algo íntimo. Pero que yo tuve el privilegio o la claridad mental o como le quieras llamar, de pensar que al margen de la poca aceptación que había por parte del entorno, pues estamos hablando que igual si se lo comentas digamos, a tu entorno familiar o tus amigos, igual pierdes los amigos, ¿eh? De ese palo iba el tema, ¿sabes? Con lo cual se volvió algo bastante íntimo. Y aquello fue la clave, porque la meditación tiene muchas consecuencias, a nivel psicológico y a nivel fisiológico, consecuencias a nivel psicológico y a nivel biológico. Y eso pues supuso un punto de inflexión en mi vida y se convirtió en una columna vertebral, pero en un espacio más bien íntimo y silencioso. Así que empecé a desarrollar mi carrera profesional, como antes has mencionado, Perdona, hasta perdona, que... antes de pasar a tu carrera profesional, nos has hablado de que tiene unas consecuencias Ujú. en tu físico, en tu psique. ¿Podrías decirlas, por favor? Claro, esa mirada interior no es una mirada cualquiera, no es cerrar los ojos y me relajo, es llevar tu atención, esta mente individual, más allá, hasta un nivel absolutamente sublime dentro de nuestra existencia. Entramos en contacto con nuestra conciencia en estado, puro, que también se denomina como supraconciencia. A ese nivel puramente existencial de nuestra propia vida, estamos en conexión con la ley natural. Y eso permite que los modos de vibración del campo unificado de la ley natural dentro de nosotros mismos emerjan de manera espontánea. Te sintonizas a ese nivel con esos modos de vibración y eso tiene un impacto instantáneo en nuestra mente. Aparecen esos valores, ¿no? Aparece la paz, es el valor fundamental, la paz interior, ese estado de armonía, porque solamente puedes disfrutar de la vida cuando estás realmente en armonía, en paz, ese superfluir en la vida, esa claridad mental, esa inteligencia creativa, ese omniconocimiento, el omnipoder de la naturaleza, ah, la paciencia, la tolerancia, la capacidad de escucha, la suspensión del ego, la mente divina cósmica. Todos esos valores no empiezan a emerger en- y van influenciando tu mente.
se genera ese estado de paz interior, de silencio, de claridad, ¿no? Y de joya personal. Eso, si lo haces por la mañana, lo haces por la tarde, lo haces por la mañana, lo haces por la tarde, va creando un estado, ¿no? De permanencia, de claridad y de expansión. Eso es desde el punto de vista psicológico. Desde el punto de vista biológico es extremadamente radical, porque por un lado, la mente se vuelve muy despierta en estado de vigilia, porque no estamos durmiendo cuando meditamos, sino que estamos despiertos, te enteras de todo, pero sin embargo ese silencio interior, ¿no? Conlleva que toda la fisiología se calme. El ratio de frecuencia respiratoria cae entre un 15 y un 30%, el ratio de frecuencia cardíaca también, aunque tiene un comportamiento un poco distinto, la frecuencia cardíaca con relación a la frecuencia respiratoria, pero todos caen entre un 15 y un 30%, y eso posibilita que los niveles de fatiga acumulada, esto es ácido, pues el cortisol, ácido noradrenalina, ácido láctico acumulado en la fisiología por la tremenda actividad que tenemos, pues empieza a disolverse. Y hay un proceso de depuración fisiológica que tiene muchos beneficios porque mejora el sistema inmunológico, lo refuerza y también mejora el sistema endocrino. Así que esto por un lado. Luego hay una segunda fundamental, que es que el cerebro se activa intensamente. Esto es poco conocido, aunque muy investigado. Am, con la práctica de la meditación avanzada, y ahí hay un tema relacionado con metodologías, tipos de técnicas, tipos de meditaciones y tal, pero con la meditación avanzada se conoce que hay una fuerte activación del córtex prefrontal, del lóbulo frontal. Y se producen ondas de baja frecuencia, especialmente ondas alfa, que están asociadas a los estados de reposo y estados de meditación profunda. Está relacionado con la claridad mental y con la resolución de problemas y la creatividad. Entonces, lo que sucede es que se activa intensamente el córtex prefrontal, que es el órgano de decisión y de las funciones cognitivas superiores, muy intensamente, y produce dos cosas. En primer lugar, la forma en que se activa. Las ondas del cerebro entran en fase. Esto es único y exclusivo de la meditación y probablemente es una de las piezas claves de la meditación avanzada, que hace que el cerebro funcione de manera eficiente. Es decir, las ondas cerebrales, esto es un poco técnico, pero las ondas cerebrales entran en fase, se le llama coherencia cerebral, que no tiene nada que ver con la coherencia cuando yo hablo o digo las cosas. Estamos hablando de física de ondas. El cerebro funciona por patrones de ondas. Y el hecho de que entren en fase significa que se producen ondas de mayor frecuencia y de mayor intensidad, lo cual significa más energía o que el cerebro procesa más energía por unidad de tiempo. Esto es una medida de la flexibilidad y sobre todo de la eficiencia neurológica. Esto provoca un nivel de sincronismo mayor en los hemisferios y una neurogénesis interna, con un crecimiento de nuevas células gliales en el hipocampo que afecta a 5 regiones distintas del cerebro, generando un incremento de masas neuronales de grado medio. Esto está todo publicado a nivel científico. No me estoy inventando nada. Son datos puramente científicos. Perdona, Eh, fíjate que decían que si algo no se reproducía era el sistema nervioso y se ha demostrado que Está hay. totalmente demostrado, además demostrado por técnicas avanzadas. No te estoy hablando ya de los electroencefalogramas, que los electroencefalogramas pues, muestran claramente los estados de fase y los niveles de activación en el córtex prefrontal, cómo cambia el patrón de ondas, todo esto es fantástico, ¿no? Pero ahora ya con técnicas de resonancia magnética ya se ha entrado dentro de la estructura del Sí, cerebro, ¿no? O sí, sea, si yo te afirmo de que hay, bueno, no simplemente que yo lo afirme, es que está publicado así. sí, 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 sí. Entonces se han hecho, pues si te digo 100, pues se han hecho 100 estudios Mm, neurofisiológicos del impacto de la meditación en la estructura del sí, cerebro. Es un tema que interesa mucho, sí, mucho sí. porque hay que explicar, hay que entender que es por qué las personas cambian tanto cuando practican meditación, por qué se produce ese
biocomportamiento. O sea, se llama así, biocomportamiento. ¿Cómo es posible, ¿no?, que esa mirada interior, tan sencilla, tan aséptica, tan silenciosa, provoca cambios en el comportamiento? ¿No? Entonces, hay que analizarlo, ¿sabes? mm, Entonces, se ha visto, y ahí hay grandes referentes. Está la Sara Lazar, por ejemplo, que tiene muchos estudios publicados, muy serios, la Universidad de Berkeley, en fin, hay diferentes equipos a nivel internacional mm, que están en ello. Y hay mucha mm, literatura, de hecho hay grandes compendios de información técnica y neurocientífica. Yo, bueno, estoy bastante al día y de hecho tengo aquí bastantes volúmenes de esta información, ¿no? Pero mm, aparte, también he realizado mi propio estudio científico. Llevo desde el 2018 haciendo registros electroencefalográficos en meditadores avanzados y, pues, no sé, habré acumulado más de 200 estudios. Entonces, y yo lo he corroborado, esto es así, está así, los resultados sacados son idénticos a los resultados de los equipos internacionales, o sea que sí, hablo no únicamente porque lo sé o lo he leído, sino porque además lo he estudiado sí, personalmente a través del método científico. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que la situación es radical. Es un estado de conciencia radical, porque por un lado estamos en estado de vigilia, entramos en un estado de silencio interior con mucha claridad mental, con un sistema, con un sentimiento de plenitud, lo cual no es un tema banal, es un tema también importante porque no hay ningún estímulo, no hay nada que te estimule. Sin embargo, emerge una plenitud, una experiencia de plenitud interior. Y por otro lado, hay esa calma que se produce en toda la fisiología que penetra hasta a nivel celular y elimina todos los factores de riesgo, ¿no? Te va eliminando el cortisol, el ácido láctico, las acumulaciones, ¿no?, de ácidos, te liberas, ¿no? El sistema nervioso se descarga y se recupera. Piensa que 20 minutos de meditación equivalen a 4 horas, a una patada de 4 horas de energía. O sea, realmente es espectacular. Tú puedes mantener tu nivel de energía idéntico desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, el mismo nivel de energía durante todo el día por el nivel de actividad, da igual el nivel de actividad que tengas. Meditamos un par de veces al día y eso es lo que mantiene todo el sistema. Esto es Perdona, fantástico. lo que tú estás hablando da por entendido que somos más que un cuerpo físico, ¿no? Porque estás hablando de esa conexión trascendente. Claro, claro. Es que por fisiología, esto es un tema, es una muy buena pregunta, Luján, porque normalmente asociamos la fisiología al aspecto puramente físico, ¿no?, de Mm, nuestra arquitectura física. El sistema nervioso y todo lo que está conectado al sistema nervioso, que es el resto de la fisiología. Pero en realidad la fisiología es más compleja, porque hay una parte, digamos, física y hay una parte inmaterial, la mente. Y en la mente hay también niveles. Está la parte más emocional y la parte más analítica, la parte mental. A este nivel, la experiencia común es de separación. Como todo en la naturaleza, a este nivel macro. Pero la dignidad de la vida humana es que tenemos esta capacidad de llevar esta experiencia superficial a un nivel de singularidad, a un estado de unión, donde la mente deviene cósmica, se unifica con el campo unificado de la ley natural. Y utilizo esta nomenclatura porque la experiencia de los estados sutiles de la vida, a ese nivel tan sublime de la naturaleza donde abrimos el infinito dentro de nosotros, no hay ni espacio ni tiempo, esa es la experiencia que cualquier meditador haya podido experimentar y cualquier persona que no sea meditador también lo puede experimentar, porque es algo inherente a la vida humana, esa capacidad que tenemos de experimentar estados
singulares, ¿no? Incluso de revelación interior. Estados de silencio, de pura existencia, ¿no? Donde ya no sabrías describir de qué género eres. Da igual si eres mujer o si eres hombre, ¿no? Es pura existencia. Esa experiencia es inherente a la condición humana. Tenemos, estamos diseñados para experimentar la conciencia, experimentar el campo unificado de la ley natural. Ese campo unificado, ese estado de conciencia, tiene las mismas características descriptivas que el campo unificado de la ley natural que describe la mecánica cuántica. A ese nivel estamos en comunión con la fuente de la naturaleza, con los bloques de la vida, con el campo, con las leyes fundamentales de la naturaleza, a lo cual emerge todo. Tú, yo, la vida en el planeta, el sistema solar, la galaxia, el universo entero. Todo depende de ese nivel, de ese campo, ¿no? Que incluye todas las leyes naturales. De ahí emerge todo. Ese campo, que desde nuestra perspectiva es subjetivo, porque es una experiencia subjetiva, que conlleva resultados totalmente objetivos a nivel fisiológico y mental y psicológico, pero no deja de ser una experiencia subjetiva. La física moderna lo ha descubierto. Hubo un gran descubrimiento que fue el bosón de Higgs, que en el 2012 se publicó, creo que fue en junio o en julio del 2012, hubo el gran anuncio del descubrimiento del bosón de Higgs por parte del CERN. El descubrimiento del bosón de Higgs no es un tema menor, es el descubrimiento del todo el siglo. No puede haber un descubrimiento mayor que ese, porque es la piedra angular de todo. Es la evidencia científica fundamental de que en la estructura de vacío del átomo no está vacío. Es un campo de energía infinito, del cual emerge toda la materia, tú, yo, la vida en el planeta, lo que antes he comentado. Ese descubrimiento científico es, es la pieza angular de todo. En física lo llaman el modelo estándar, es la pieza que da sentido a todo lo que es, a toda la descripción de la materia del universo. Esto es porque es relevante. Pues es relevante además para nosotros porque nosotros estamos hechos de materia, estamos hechos de moléculas y de átomos. Eso significa que en un determinado nivel sublime de nuestra propia existencia, dentro de la estructura física de nuestra fisiología, a ese nivel de vacío, no está vacío. Hay un campo infinito de energía. La, el propósito de la condición de la vida humana es la capacidad de la inteligencia, el darte cuenta de la existencia de ese campo. Es como que la naturaleza se experimenta a sí misma a través de la condición de la vida humana. Y para eso tenemos estos recursos. La mente y el sistema nervioso, porque en nuestro cerebro hay más neuronas que estrellas hay en esta galaxia. Es una cifra, ¿no? 100.000 millones de neuronas. Bueno, ahora igual han bajado el número. Creo que son 89.000 millones de neuronas, pero el número de conexiones es superior y exponencial. O sea, en el fondo es como un universo, o vamos a llamarlo así, como una galaxia paquetizada en 1,5 kilos de materia. Esto es un poder enorme. Y el cerebro y la mente humana tienen la capacidad de tocar la inteligencia creativa de la ley natural. De manera natural. Otra cosa es ya cuánto te entrenas a hacerlo de manera sistemática. Y ahí es donde aparecen las metodologías como la meditación avanzada, que ya es una metodología, te entrenas, lo estudias y aprendes a utilizar esos recursos para abrir ese nivel de experiencia. Y ahí cambia todo. Ahí entras en armonía con la ley natural y tu vida deviene mejor. En ese fluir con la ley natural y es una experiencia que todos los meditadores tienen. Todos los meditadores ven cómo su vida mejora. Mejora en su comportamiento consigo mismos y en su comportamiento con el entorno.
Y para mí un punto más importante es que el contacto directo con la ley natural empuja un proceso interno de empoderamiento y de liberación personal. Yo creo que es la conquista final de nuestra propia libertad. Ahí ese es el valor fundamental de la meditación. Claro, yo te lo cuento ahora con 61 años, no significa que con 19 años tuviera esa visión, ¿no? En 19 años tenía una intuición, un instinto de decir esto es importante en mi vida, aunque no pueda explicarlo, pero sí, esto es importante. Y lo que observaba es que mi vida devenía mejor. Si no meditaba, no el primer día, no el segundo día, pero el tercer día empezaba como un desorden en mi vida, ¿no? Volvía a meditar y todo se ponía en su sitio, de manera natural, ¿no? Entonces entendí que aquello era muy importante, que estaba tocando algo muy importante, aunque no tenía una comprensión profunda de ello, ¿no? Se desarrolla con el tiempo, con los años, es un proceso de madurez psicológica y de desarrollo físico. No puede haber un cambio, esto debe entender las personas que nos escuchan, que no puede haber un cambio en tu comportamiento a menos que haya un cambio fisiológico interno. Ah, todo va en paralelo. Tu crecimiento psicológico va en paralelo con un proceso de transformación física, de desarrollo físico, de desarrollo del cerebro. Y esto te lo cuento porque es una experiencia para mí muy, muy clara. Es algo que lo he ido constatando. Por eso la iluminación o los estados de iluminación no se pueden, una persona no llega y se ilumina porque le cae un rayo y te iluminas, ¿no? No, esto no va así. Es un proceso de madurez. Es un proceso hay una neurofisiología de la iluminación. Pero lo bonito es que lo podemos gestionar. Lo bonito es que cuando te empoderas a ti mismo y te das cuenta que eres tú, que realmente puedes gestionar ese desarrollo, que tú decides. Las personas nos pasamos la vida proyectando el pasado, proyectando el futuro continuamente y eso te hace perder el momento presente. Y las cosas, em, tu fortaleza y tu confianza, que estaba buscando la palabra, nace no porque practicas mucho un tema o porque no conoces mucho un tema, ¿no? Tu confianza nace cuando te das cuenta de algo y te das cuenta de que tú eres quien escoges el estilo de vida que quieres. Entonces, la gran diferencia entre una máquina y un ser humano es la inteligencia pura. Cuando uno se da cuenta de algo entre lo racional y lo irracional, aparece una comprensión. Esa comprensión es única, es lo que nos hará libres como seres humanos, si lo sabemos dirigir bien. Esta es mi experiencia, como yo lo veo. Pero ¿tú crees que esta sería una herramienta muy importante para todo el mundo, pero quizá para las personas que tienen miedo, sería como una estructura para fijarte en el aquí y ahora, que quizá eso y el conocimiento te quita el miedo, ¿o no? Bueno, esa pregunta, la respuesta se contesta así sola, ¿no? Es así, ¿no? Sí, Porque déjase proyectar. Cuando uno medita, se centra en el aquí y en el ahora. sí. Es el arte y la ciencia de vivir el momento presente. Si lo haces por la mañana, Luján, y lo haces por la tarde de manera sistemática, sin planteártelo, la orden que tú estás dando a tu cerebro es que quieres vivir en ese momento presente. Así que el cerebro es neuroplástico, él se lo monta. Se empieza a generar un proceso de neurogénesis y de neuroplasticidad para responder continuamente a ese patrón de funcionamiento que le estás marcando. No es inmediato, pero poco a poco empiezas a darte cuenta de que cada vez dejas de proyectar el pasado y el futuro y te centras más en el momento presente. Cuando eso sucede, te liberas.
y te liberas sobre todo de la ansiedad. Eso desaparece. La meditación funde literalmente la ansiedad, los estados de ansiedad, que es algo, es una de las lacras, ¿no? Del sistema de vida que tenemos, tan acelerado. Está el estrés, la fatiga, pero luego está la sensación de riesgo continuo, ¿no? Entonces, esa sensación de riesgo es por la proyección a futuro o la proyección a pasado también, ¿no? Lo que tenía que haber hecho, lo que no hice, por qué no lo hice, ¿no? Los rencores que se generan, las malas interpretaciones o que todo aquello, la continua mirada hacia el pasado o la continua proyección hacia el futuro, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si no sé qué, ¿sabes? Bien, todo esto te desestabiliza completamente, no te deja vivir el momento presente. La meditación es el arte de cultivar esa vida en el momento presente, entonces ya te liberas de todas esas proyecciones. El miedo. El miedo está relacionado con la falta de conocimiento y con nuestras propias proyecciones. Así que ambas cosas se diluyen con la meditación. ¿Por qué? Primero porque la meditación, como he comentado, es el arte y la ciencia de estar en el momento presente. Y en segundo lugar, ese momento presente, esa mirada a ese estado de supraconciencia o de conciencia pura, es el hogar de todo el conocimiento. Mira, puede que tengas una biblioteca con 1000 libros en casa o 2000, o las personas que nos escuchen, ¿no? Tengan muchísimos libros en casa, pero todo ese conocimiento de toda esa literatura ah, emerge de nuestro interior, emerge desde ese nivel de conciencia, de inteligencia creativa de la naturaleza. Entonces hay que comprender que el conocimiento no está fuera, todo el conocimiento está dentro, cabalgamos a lomos de un gigante. Y cada persona tiene dentro de sí la fuente del conocimiento. Entonces ahí es cuando se abre la comprensión de todos los fenómenos de la naturaleza. Así que el miedo deja de existir, se diluye, porque hay una mejor comprensión de todos los fenómenos. Esto es, no te lo digo porque lo haya leído en un libro, ¿no? Te lo digo porque la experiencia personal, desde mi propia convicción de las cosas que yo he vivido, de mi propio proceso personal. Josep María, ¿y hay una hora buena para hacer la meditación en la mañana y en la tarde? ¿Y hay una duración mínima de la meditación para obtener esos resultados? ¿O es igual media hora que 20 minutos, que una hora? Ujú. ¿Cómo funciona? Sí, ese es un tema importante, porque esta mirada es espontánea, pero vamos a ver, esta mirada la posibilita nuestros recursos físicos, la mente y el sistema nervioso, no, y tienen sus procesos físicos. Así que los tiempos óptimos de meditación, los más óptimos son alrededor de unos 20 minutos. Es un ciclo óptimo de limpieza del sistema nervioso y de tener los recursos suficientemente óptimos pues, para abrir la experiencia silenciosa de la mente, ¿no? Las condiciones de hábitos de vida tienen un impacto muy importante en nuestra fisiología y en el nivel de ruido interior que podamos tener para experimentar niveles sublimes en nuestra propia existencia. Así que los tiempos óptimos suelen ser alrededor de 20 minutos. Para obtener beneficios objetivos o no pragmáticos, porque al final, pues muchas personas, claro, esta mirada es una mirada muy espiritual, si tú me apuras, ¿no? Pero muchas personas se acercan a la meditación desde una perspectiva muy pragmática, ¿no? Desde necesidades muy pragmáticas en su vida, niveles de estrés, vamos a poner, por ejemplo, niveles de estrés, falta de energía, fatiga crónica, ¿no? Niveles de ansiedad, falta de descanso nocturno, insomnio, o sea, es que me encuentro de todo, ¿no?
El entorno ejecutivo es un entorno altamente exigente, donde se acumula muchísima fatiga y estados de estrés y de ansiedad. No, no en un momento, sino suele ser constante. ¿Vale? Bueno, por los niveles de exigencia, por el mundo globalizado, por las nuevas tecnologías, por el alto nivel competitivo dentro de los entornos ejecutivos y empresariales. Así que todos sus elementos entran bueno, en un estado de crisis, ¿no? De alta exigencia, lo vamos a llamar así, ¿no? También le llamamos alto rendimiento, ¿no? Pero bueno, alta exigencia. Bien, esto fatiga la fisiología y la lleva al límite. Y lo de las bajas y tal, esto se lo conoce todo el mundo, ¿sabes? Porque la gente se rompe, físicamente se rompe. Ujú. Entonces, así que muchas personas se acercan a la meditación con necesidades muy pragmáticas, ¿no? En esos niveles de estrés, como he dicho, esa fatiga. Luego, falta de control en las emociones, respuestas, ¿no? Respuestas irracionales, mucho ego, ¿sabes? Falta de escucha, poca paciencia, poca tolerancia, mucha exigencia, ¿sabes? En fin, es un cúmulo Así que la meditación, para que tenga esos beneficios de descarga del sistema nervioso, requiere unos tiempos mínimos de 20 minutos por cada práctica y luego lo mínimo para realmente poder solventar las necesidades energéticas y de autocontrol del día, necesitas un par de prácticas al día, mañana y tarde, como mínimo de unos 20 minutos. Serían los tiempos mínimos y óptimos, vamos a decirlo así. Si fueras una persona, pues que estuvieras en un low flow, vamos a llamarlo así, a lo mejor jubilada, no retirada, en un espacio donde muy natural, fuera de la aceleración artificial de la vida en la ciudad, por ejemplo, o de la vida activa, ¿no? Y entras en un entorno, pues, rodeado de vida natural, entonces al final toda tu fisiología entra en un modo, ¿no? de vibración natural. Luego podrías meditar menos, podrías tener simplemente una meditación al día y abrirías muy claramente ese espacio, ¿no? Y te estarías armonizando diariamente con la ley natural, ¿no? Pero en un entorno acelerado y artificial en el que vivimos, una meditación al día no, no puedes gestionar las necesidades físicas que tienes, ¿no? Necesitas al menos dos meditaciones al día. Esto es una experiencia común, ¿eh? Lo tengo muy claro. Y luego, ¿qué otra cosa me has preguntado? Sí, ¿cuál es el mejor momento? Bueno, Sí. con la meditación no hay horarios. Puede ser cualquier horario, ¿de Pero acuerdo? es Lo que igual pasa... antes de dormir o es mejor a las 6 o a media tarde. La de la tarde como Mm. no tiene tampoco límite. Bueno, lo ajustamos, como digo, vamos a suponer que en un entorno ejecutivo, en un entorno de Sí. actividad, normalmente lo metemos de manera muy estratégica. Es decir, suelo hacerlo por la mañana porque luego el efecto de la meditación me puede durar durante toda la mañana y luego lo suelo hacer por la tarde. em, entonces, para gestionar la tarde, muchos ejecutivos hacen meditación antes de comer porque es una hora estratégica porque es a la mitad de la jornada, entonces meditas, descargas toda la fatiga de la mañana, luego vas a comer, ya comes con menos impulsividad, ¿verdad? Mm. Y luego por la tarde tienes mucha energía. Hay personas que después de la jornada también meditan, justo antes de ir a casa, ¿no? Pues para Sí. luego poder disfrutar de unas horas finales del día de mayor calidad y no con esa fatiga acumulada que llegas a casa y te sientas en el sofá y ya no te levantas, ¿no? No, eso no ocurre, ¿no? Si meditas, ves que aunque hayas terminado la jornada, ¿no? y estés cansado, toda la fisiología se recupera. Eso es espectacular, ¿eh? Lo digo, es la experiencia de todo el mundo. Así que normalmente lo colocamos de manera estratégica. Otra cosa es que seas una persona que te dedicas al estudio de la conciencia. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Una persona que se pueda dedicar al estudio de la conciencia, un monje, ¿no? Es una persona Sí. que se crea unas condiciones estrictas de silencio, de no involucración con niveles de ruido externo, ¿no?
y con reglas muy estrictas, ¿no? Incluso a nivel de hábitos de vida, que incluye el dormir y la alimentación, son temas muy importantes. Y entonces se dedica al estudio de la conciencia y medita no una vez, ni dos, sino 5 veces. Y a lo mejor ya tiene las matinas, ya se levanta a las 4 de la mañana para hacer las primeras meditaciones junto con... Claro, a las 4 de la mañana es cuando la naturaleza llega a su nivel de máximo silencio y se junta con el despertar. Ese suele ser de las 4 a las 5 de la mañana, es una hora impresionante para hacer meditación para la persona que quiere experimentar detalles muy finos de la existencia, ¿no? Vamos a poner un ejemplo metafórico, ¿no? Imagínate que yo me dedico a la astronomía, ¿no? Y quiero ver el cielo profundo, quiero ver galaxias, quiero ver cúmulos globulares, quiero ver nebulosas, ¿no? De cielo profundo, cosas que están muy distantes e invisibles, ¿no? Pues no lo voy a hacer en el medio de la contaminación lumínica. ¿Sí? Lo voy a hacer buscando un sitio oscuro, un cielo oscuro. Me voy a crear unas condiciones, ¿no? Entonces, podré acceder a un nivel de profundidad que no podría acceder si estuviera en un entorno altamente abrasivo, agresivo, ¿no? Es una Mm, buena metáfora, ¿no? Estamos mm, mirando el secreto de nuestra vida, ¿no? Lo mm. profundo, lo sublime, ¿no? Y una pregunta, a través de la meditación, uno puede tener esas experiencias extrasensoriales, extracorporales, em, Mm. sí, no, se da siempre, no, No, y sí, sí. diferencias con otras experiencias a través de psicotropos, a través de drogas. Vamos a ver. Me estás hablando de algo muy interesante que es la apertura de nuestra percepción am, a otros planos de existencia, Exacto. ¿sabes? Y esto es un tema, am, vamos, es un tema muy interesante. Alguien puede pensar que es un poco esotérico, ¿no? Pero en realidad no lo es. Es algo real como la vida misma. ¿Por qué? Porque la existencia de otros planos de existencia es una consecuencia lógica de la existencia de nuestro plano de existencia en el que estamos. Y esto es algo totalmente que la naturaleza nos explica, está replicado. Es decir, la existencia de otros universos nadie se la plantea ya a nivel científico, porque simplemente es una consecuencia lógica de la existencia de este universo. Igual que hay una persona, esto lo puede entender la gente, pues habrá 8.000 millones de universos como personas. Igual que hay un insecto, habrá trillones de insectos, ¿no? Igual que hay un planeta, pues bueno, se han descubierto miles y miles de planetas y ahí están catalogados. ¿Sabes? Igual que hay galaxias, hay miles de galaxias. Solamente tienes que ir y mirar la región de Virgo, una pequeña región del cielo en la constelación de Virgo, y está apeta de galaxias. ¿Vale? Así que no tengo que hacer ningún acto de fe. O sea, ya sé que hay otros planos de existencia, simplemente como que es una consecuencia lógica. Lo que es interesante es que como seres humanos tenemos los recursos físicos para abrir nuestra percepción a otro nivel, más allá, a otros planos de existencia. Es una consecuencia lógica de nuestra propia existencia. Esa capacidad de no únicamente ver este plano de existencia, sino abrirte a otros planos de existencia, como se llaman el plano astral, ¿eh? Y en ese plano astral, el hecho de vivir ese plano astral tiene un propósito y un significado muy, muy importante. Es tener la oportunidad de poder darnos cuenta de la amplitud de la naturaleza. Porque no todo lo que vemos es todo lo que existe. Pero esto no es un big statement, esto es algo que está ahí. Es decir, por ejemplo,
el campo electromagnético. El campo electromagnético pues va desde las ondas gamma de alta frecuencia, de ultra alta frecuencia, a las ondas de radio. Y hay una franja muy estrecha, que es la franja visible de la luz visible. Así que nosotros modelamos la realidad en función de lo que vemos, pero eso es una banda muy estrecha de la realidad. Hay mucha más cosa que no vemos, ¿no? Sí, pero tenemos la capacidad de percibirlo. Y el ser humano tiene los recursos para hacerlo y tiene la inteligencia para desarrollarlos. Así que la mente y el sistema nervioso son recursos muy poderosos para abrir otros planos de existencia y poder experimentar la existencia de esos niveles de la naturaleza. Yo esto lo considero como uno de los propósitos fundamentales de la existencia. Entonces, tener una experiencia extracorpórea de otro plano de existencia am, es inherente a la condición humana. Es algo que simplemente tenemos la posibilidad de hacerlo. Hay muchos mecanismos, ¿no? Hay gente que ha tenido experiencias extracorpóreas, ¿no? Que tienen distintas denominaciones, experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo, es en el campo astral, o simplemente experiencias directas, ¿no? Que no están relacionadas con situaciones traumáticas de muerte clínica, por ejemplo, ¿no? Pérdida de conciencia o cese del flujo sanguíneo o de la actividad respiratoria. ¿Mm? También se producen experiencias extracorpóreas pues, en otros estados, ¿no? Pueden haber también estados relacionados con enfermedades, ¿no? Puede haber brotes psicóticos, esquizofrenia, alucinaciones, ¿no? Delirios, ¿no? Luego están las drogas, porque generan altas alteraciones de los estados de conciencia. Pero esto genera intoxicación y acaba cerrando las puertas de la percepción am, y eliminando nuestras capacidades. Yo creo que al final te destruyen. Luego están estados de salud, pero que por nuestras condiciones físicas y mentales se pueden producir despertares de estados de otros planos de conciencia, experiencias directas de otros planos de existencia a través de, por ejemplo, de estados que se suelen producir en el semisueño o incluso en un sueño profundo también, ¿eh? Son alteraciones de los estados de conciencia. Y esto es a través de un proceso físico natural, muy espontáneo, ¿no? Y luego, por último, está las experiencias que se pueden producir en estados de meditación. Estas experiencias son alteraciones de los estados de conciencia. O sea, la meditación, de hecho, es abrir un quinto estado de conciencia. Se le llama conciencia trascendental o la conciencia búdica, ¿no? Esa va más allá y tiene sus características, como hemos mencionado, psíquicas y fisiológicas. Pero es una alteración, es la apertura a otro estado de conciencia a través de un proceso físico natural y en perfecto estado de vigilia. ¿Mm? Esa mirada profunda puede producir en un momento determinado pues, una experiencia ah, extracorpórea, pero claro, en estado de vigilia. Y esto sí que se puede producir. También te diré que los estados ¿cómo es esto? De experiencias extracorpóreas en estados de salud que no sean traumáticas, ¿vale? Que sean puramente, completamente naturales, ¿no? Am, sí que se puede desarrollar la habilidad de hacerlo. Hay una metodología para hacerlo, sana, que no implica drogas, sino utilizando los recursos propios. Y luego con la meditación también se estudia, no en la meditación avanzada, pero sí que en los programas de formación de superiores de meditación, ahí hay técnicas específicas donde se desarrollan los niveles de percepción a otros planos de existencia. ¿Por qué esto es importante? Porque es una comprensión superior de la naturaleza. ¿Vale? Es una comprensión superior de la naturaleza. Y de ese nivel nos aportan cosas. Porque claro, ¿cuál es el propósito, ¿no? De tener esas experiencias? O sea, ¿a mí qué me aporta abrir mi experiencia a otro plano de existencia? Alguien puede pensar, bueno, pues mira, porque es divertido, ¿no? Y tal. Pero
en realidad tiene un significado más profundo. Primero, el comprender que no todo lo que vemos es lo que existe. Y en segundo lugar, ahí se experimentan valores fundamentales de la ley natural, como la liberación de las barreras físicas y el profundo sentimiento de libertad, que es el propósito último de la conquista de esta vida, ¿no? El desarrollar ese estado de unión con la naturaleza, estado de unidad, ¿no? El estado de Buda, ¿no? Por ejemplo. Mm. El estado búdico, ¿no? Lo llaman el estado de unidad, ¿no? La mente no se identifica, solamente somos una sola cosa, el estado de unidad, ¿no? Y yo creo que estos valores, estos planos de existencia, te hacen comprender, ¿no? El verdadero alcance de la naturaleza y también de nuestra naturaleza. A ese nivel, pues recoges esa información. Es el nivel astral, la experiencia de extracorpórea, equivalente completamente a lo que sería una experiencia cercana a la muerte, te permite obtener esa información de ese horizonte, de ese horizonte de sucesos de nuestra vida. Luego no sabemos qué ocurre más allá, porque sabemos que hay un punto de no retorno donde ya el conocimiento, la experiencia de ese nivel, no sabemos lo que ocurre, es un poco para que la gente me entienda. Mm. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Me gusta ponerlo porque una vez reflexiono mucho sobre ello. Y bueno, y sigo reflexionando. La muerte de una estrella, ¿no? De una supergigante, vamos a llamarlo así. Una estrella supermasiva. Sabemos que se convierte en un agujero negro. No sabemos la física dentro de un agujero negro. No sabemos qué ocurre. No hay una física que describa lo que ocurre. Lo llamamos singularidad. No hay ni espacio, ni tiempo, ni la luz se escapa. No sabemos qué ocurre si nos lleva a otra parte del universo, si hay un agujero de gusano y por ahí podemos viajar a la otra punta del universo instantáneamente. No sabemos lo que ocurre, pero sí sabemos su existencia. ¿Cómo? Porque vemos el horizonte de sucesos. Ahí nos da información de la existencia de ese nivel. Pero si caemos a ese nivel, no sabemos lo que ocurre. El plano astral en nuestra vida es la evidencia de que hay un más allá, pero no sabemos qué ocurre más allá, no tenemos todas las respuestas, ¿sabes? Y te hablo mm, de mi experiencia personal, no de lo que haya leído, sino de mi experiencia personal sobre ello, porque he tenido experiencias de este tipo, de todos tipos, ¿eh? Porque la verdad es que me he topado con todo, o con casi todo, o por lo menos con lo que me podía imaginar. Así que te puedo hablar de ello desde mi propia experiencia personal y mi reflexión personal. La primera experiencia que tuve con relación a esto, la voy a relatar porque te la he contado, y fue cuando tenía entre 6 y 8 años, no recuerdo exactamente, fue durante el fallecimiento de mi abuela, era yo muy pequeño, ¿no? Y entonces pues recuerdo que no, bueno, yo le tenía mucho aprecio a mi abuela, era una persona profundamente espiritual, reconocido, esto era así, aunque tal vez por el entorno familiar no era del todo bien reconocido. Pero yo, sin embargo, a pesar de que era muy pequeño, pues le tenía una admiración muy profunda, todavía no sé por qué. Supongo porque sentía algo que no podía comprender, ¿no? El caso es que cuando ella falleció, en la noche en que falleció, estaban reunida toda la familia. A los niños nos tenían fuera de la habitación. Pero justo antes de, cuando ya veían que era inminente, que su fallecimiento se iba a producir en nada, pues tomaron la decisión de dejarnos entrar. Así que con mis primos y yo, pues entramos en la habitación y nos colocaron en un rincón de la habitación. Y los adultos estaban delante y luego había la cama con mi abuela agonizando. Pero justo antes del el último suspiro, no sé qué sucedió, pero todos se apartaron. Y entonces me quedé yo en línea directa observando la cama y a mi abuela agonizando ahí, hasta que expiró. En el instante mismo de expirar,
vi claramente cómo salía una sombra, pero se levantaba intensamente una sombra y salía de su cuerpo. Me quedé tan impactado que se me escapó en voz alta y les dije ahí en medio de la sala, ¿habéis visto esto? Bueno, claro. Y lo dije dos veces, porque claro, todos se giraron, me miraron a mí y volví a decirles, ¿lo habéis visto? Bueno, la consecuencia de aquello es que me sacaron a patadas de la habitación, ya te lo puse a imaginar. Pero bueno, mis tíos, por lo visto, reflexionaron y al día siguiente me llamaron en privado y me dijeron, oye, ven para aquí. ¿Qué pasó ayer en la habitación? Y entonces yo se lo conté. Lo conté lo que había visto. Entonces ellos se quedaron en silencio, recuerdo que se miraron entre ellos, mi tía y mi tío, se quedaron en silencio y me dijeron, vale, de acuerdo, ya te puedes ir a jugar y tal. Y no me dijeron nada más. Pero todo aquello quedó tan intensamente grabado en mi memoria que quedó ahí. Y luego con los años fui volviendo a ese recuerdo y a entender, ¿no? Pues que había tenido una visión extraordinaria, un regalo. Luego, con los años, pues me ha pasado de todo. Hubo una época, pues, que comprendí, pues, lo de las experiencias extra corporales, ¿no? Fue una época que me lo tomé muy, como decir, bueno, esto yo lo domino, ¿no? Hago lo que quiero, ¿no? Yo me pasé una época que cada noche me iba de paseo por ahí, ¿sabes? Pero con bastante inconsciencia, ¿no? Y además con poco nivel de responsabilidad, ¿no? De lo que realmente estaba haciendo. Entonces, pero ahí descubrí muchas cosas, descubrí ese sentimiento de liberación, ¿no? El tener el poder, o sea, las barreras físicas desaparecen, puedes atravesar paredes, puedes ir a la casa del vecino, pues, pues, luego la experiencia de volar, ¿no? Por encima de las montañas, esto es algo, no es un sueño, estos son experiencias muy vivas, muy intensas, hay mucha energía involucrada. Ah, Así que llegué a tener un gran dominio de ello, ¿no? Pero luego también descubrí cosas, ¿no? Son planos de existencia que tanto hay cosas armoniosas como cosas muy nefastas, ¿no? Así que bueno, también la naturaleza pone límites a los temas, porque el tema es saberlo y experimentarlo, pero nuestro propósito no es vivir en ese plano de existencia. Nuestro propósito es estar en este plano de existencia. La cosa es que sepas que tienes ese alcance, ¿no? De que la naturaleza tiene más planos de existencia, pero hay que saber vivir en este, porque este es el momento. Cuando Es- tú estás en ese otro plano de existencia, ¿te pasa también como en las ECMs que alguien te dice hasta aquí? ¿Es el límite que no se traspasa o no? ¿O tú lo sabes? no, se produce. Eso o te lo dicen o la propia naturaleza, si no es el momento, no te vas. Vale. No te vas, eso seguro, ¿eh? Porque hubo una época que yo ya meditaba. Luego todo eso cambió, eso fue una época así como muy loca, ¿no? En mi juventud, ¿no? Vamos a decirlo así, que alcancé mucho dominio, 17, 18 años, incluso hasta los 19, pero luego las cosas se pusieron en orden. Ahí sí que ya tuve una experiencia clara de decir, no, se acabó, ¿sabes? Pero luego vino otro momento, cuando ya empecé a meditar al cabo de 2 o 3 años. Sí que hubo una época, era una época muy especial para mí, muy feliz, ¿no? Había encontrado aquello que estaba buscando, llevaba tanto tiempo buscando, había dado con ello, ¿no? Encontré el camino, ¿no? Hacia ese nivel de mirada interior, a ese nivel tan sublime, ¿no? El encontrar esa comunión, ¿no? Esa conexión, ¿no? Con el campo unificado de la ley natural dentro de mí mismo. Entonces ya empecé a vivir aquello con mucha intensidad y a desarrollarlo. Eso es esencialmente el camino hacia la salud integral, física y mental. Entonces lo viví como una época efervescente en mi vida, muy potente, ¿no? Pero hubo una época, en esa época sucedió por la muerte
bueno, la muerte de mi padre, em, bueno, inicialmente la muerte de mi madre y después, al cabo de 2 años, la muerte de mi padre. Bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Que hubo un momento en que me vino a la cabeza el pensamiento de decir, bueno, aquí hay un misterio que no tengo resuelto, que es la muerte. Nunca había pensado en ello, realmente. Y entonces ahí nació como un sentimiento profundo de que esto es un misterio y es una incógnita que debo resolver. Y estuve un par de semanas dándole vueltas, entonces un día me acuerdo que me levanté muy temprano, como hacía todos los días, ¿no? Como a las 5 de la mañana, ¿no? Pues me hacía todo mi programa de meditación, empezaba ya con yoga, luego con masajes, yoga y luego meditación. Además tenía un programa muy largo porque tenía no únicamente las técnicas de meditación avanzadas, sino las técnicas superiores, con lo cual el programa era muy largo, como de 1 hora más todo lo previo, ¿no? Entonces, yo aquel día me puse a meditar, además me acuerdo que me planté en medio de la sala, ¿no? Sin apoyar ni siquiera la espalda en la pared, muy separado de la pared, estaba en posición de siddhasana, meditando, ¿no? Me pongo a meditar y durante la meditación, entonces noté cómo salía del cuerpo. Fue espontáneo. Son salidas espontáneas. Esta no fue dirigida. Esta no fue con el propósito de hacerlo, fue espontáneo. Ujú. Fue una salida, yo la reconozco instantáneamente, digo, uy, mira. Y entonces ya salí por la ventana volando, me subí al tejado, ¿no? Fui volando por todas las casas, porque además mi casa era la más alta dentro de, digamos, de la resto de casas, en una bajada, ¿no? Entonces fui volando por todas las casas hasta el final y luego me quedé en un tejado mirando cómo la gente se iba a trabajar temprano, a las 6:30 de la mañana. Luego levanté la vista. Tienes que pensar que en ese nivel del plano astral no hay un razonamiento intelectual. No se funciona como funcionamos aquí. Se funciona por impulsos astrales, ¿no? Por impulsos puramente emocionales. Son impulsos. Hago esto. Pero no es que lo piense, simplemente nace el impulso. Entonces, tuve el impulso, recuerdo levantar la vista y ver el horizonte y digo, me voy. Pero es que me voy. O sea, el sentimiento de liberación era total. Liberación y paz era total. Entonces, para mí el propósito era, yo me largo. Y eso tiene una conexión con el inicio de mi vida. Tiene una conexión cuando yo era muy pequeño y me preguntaba, ¿yo qué hago aquí? Si yo ya estaba bien como estaba antes, ese estado de paz que había antes, ¿no? Esto aquí todo es follón. Entonces, esa conexión con el inicio era decir, wow, yo no vuelvo, me largo, ¿sabes? Pero no era el momento. Y ahí es donde el cerebro funciona, ahí el punto de la memoria. En ese nivel no hay ni espacio ni tiempo. Eh, es todo física relativista. El tiempo que transcurre en mi reloj cuando estoy meditando no es el tiempo que transcurre en el estado astral. No hay tiempo ahí. Entonces, simplemente me acordé del cuerpo y me dio pena, es otra emoción. Entonces eso me hizo volver instantáneamente y entré otra vez en mi fisiología. La gente que escucha esto igual piensan, este se ha vuelto loco, pero para nada. Es una revelación. Entonces luego miré el reloj y voy tarde de narices, así que salí pitando directamente para el trabajo sin pensar más en ello. Luego fue a lo largo del día, cuando ya estaba tranquilo, empecé a recuperar la experiencia a través de la memoria llena eso. Y entonces me di cuenta de que había tenido una revelación. Y esa revelación acabó con aquella duda, ¿no? Sobre aquella pregunta, ¿no? Sobre la cuestión y el misterio de la muerte. Dijo, esto está resuelto. Ya me ha quedado claro. ¿Vale? Entonces, bueno, nuestra fisiología se va a quedar aquí, se va a reducir, no va a poder mantener nuestra energía y esa energía, como en las estrellas, se va a otro plano.
y podemos recuperar parte de la información de ese plano mientras tengamos la fisiología. En el momento en que no tenemos la fisiología, esa información ya no vuelve, se queda en ese plano y en todo caso daremos una vuelta por las profundidades de la singularidad hasta el renacer y tal vez podamos recuperar parte de esa información. Pero esto, que quede claro que no es una verdad absoluta, es un campo de estudio y de investigación, ¿de acuerdo? Hasta aquí te puedo decir. Me parece precioso. Para terminar, es tu duda respecto a la muerte se resolvió. Sí, sí, y Seguimos en otro plano de existencia y aquí dejamos la fisiología, lo que queda de la fisiología. lo que queda de la fisiología. Sí. Y, pero esto no es extraño. La naturaleza nos lo expresa en todo, ¿no? Por ejemplo, Sí, una estrella, ¿no? Cuando muere queda algo de ella. El resto de la energía se esparce por sí. el universo, ¿no? Pero quedará una enana pequeña, quedará algo, ¿sabes? O una estrella de neutrones, ¿no? O para una estrella supermasiva, pues un agujero negro, el portal a otra parte del universo, ¿no? O no lo sabemos lo que es, ¿no? Pero en cualquier caso es curioso, ¿no? Porque cuando veo los fenómenos astronómicos en astrofísica, cómo se describen, nos describen la vida, nuestra vida, a otra escala, pero Claro, nuestra pero vida. es que la ciencia se hace de esa observación. Es importante observar y observar la naturaleza, ¿no? Ahí encuentras las respuestas a muchos misterios. Esto que dices es la clave de todo. O sea, yo no puedo describir mejor. Observa la naturaleza y tendrás todas las respuestas. Nosotros somos una expresión directa de la naturaleza, como todo lo que vemos. La tierra es un crisol de manifestación de la naturaleza. O sea, el problema es que no miramos pero no observamos, como que cuando oímos y no escuchamos. Así que si no te lo ponen delante, pues estúdialo, míralo, obsérvalo, analízalo, ¿no? Saca tus propias conclusiones, ten criterio, móntate tu propio criterio, ¿sabes? Pero hazlo desde esa perspectiva, ¿no? Y luego verás que entre las cosas irracionales que se pueden plantear en la naturaleza o que no tengan una clara comprensión y la lógica y lo irracional, ¿no? Existe un campo medio, que es la comprensión. Ahí está la inteligencia creativa de la naturaleza, es algo más. Bueno, muy bonito y muchísimas gracias por toda tu aportación que me parece maravilloso. Espero que haya llegado en intensidad, en profundidad a mucha gente y mucha gente decida iniciar esa búsqueda interior, esa encontrarse a sí mismo a través de la meditación. Muchas gracias a vosotros y lo que dices, le doy 100% de soporte. La meditación, que la busquen, porque es el camino. Es tal vez es la actividad humana más auténtica y más productiva. Y lo único que te puede traer es satisfacción personal. Y muchas gracias, Luján, por esta Pues oportunidad de muchas expresarme. gracias. Otro día seguimos hablando porque el tema es súper interesante. Muchas gracias a ti, a tu equipo y a todos. Un placer, ¿eh? Gracias.